tu consultorio como neuropsicóloga, Elizabeth, de pronto a veces ha llegado un niño que le diagnosticas una discapacidad intelectual y que tú dices, lástima no haberlo sabido antes para empezar a hacer una intervención más temprana. ¿Te ha pasado eso? Claro que sí, muchas veces pasa que los papás o los profes a veces empiezan a dejar pasar el tiempo y piensan que es algo propio del lado, que simplemente están teniendo algunas dificultades por la evolución y por el crecimiento, y cuando llegan al consultorio, digamos que no es muy tarde, pero sí hemos perdido muchos años que se pudo haber hecho una intervención o una rehabilitación y estimulación a tiempo que pudo haber disminuido el impacto que está teniendo en el momento el paciente. Ese tema es el que vamos a tratar hoy en Sana que Sana, mis queridos televidentes, qué rico saludarlos. Discapacidad intelectual, lo vamos a hacer de la mano de la Fundación Clínica Noel. Ella es Elizabeth Ruiz, neuropsicóloga, y más adelante estaremos hablando también con una licenciada en educación infantil que me la recomienda Elizabeth, porque yo creo que esa es la dupla importante cuando hablamos de discapacidad intelectual en chiquitos, neuropsicóloga y la parte de la pedagogía, los docentes, las personas especializadas en eso, ¿verdad? Así es, son ellos también quienes fuera del consultorio van a ayudarnos a que en el colegio o también en el consultorio, si algún docente lo hace, nos puedan ayudar como a pasar a la vida real todo lo que podemos hacer desde el consultorio de neuropsicología. Perfecto. Qué rico que estemos juntos para cerrar esta semana saludable. Yo es que primero la invitada. Gracias. Estamos aquí en Sana que Sana para hablar de un tema muy importante, por lo que Elizabeth les decía al principio. La discapacidad intelectual es algo que se presenta, que sucede, que a veces los padres, la familia y en las instituciones educativas los dejan pasar de largo. Ay, este niño pues para de bobito, este niño tan distraído, este niño ¿por qué no se concentra? Este niño ¿por qué no está aprendiendo? Porque uno se imagina, Elizabeth, una discapacidad intelectual que siempre fisonómicamente da alguna señal y no siempre es así, ¿verdad? Cuéntanos de esto. Bueno, lo que dices tiene mucho sentido porque la idea que todos tenemos de la discapacidad intelectual o del retraso mental, como también algunas personas lo conocen, aunque ya no se llama así, no debemos llamarlo así. Debería ser esa, discapacidad intelectual. El nombre correcto es discapacidad intelectual, pero lo digo es porque sé que muchas personas no conocen todavía el término de discapacidad intelectual y todavía se han quedado con el de retraso mental. De hecho, ese nombre y ese concepto daba a entender a las personas que este tipo de niños o de pacientes tenían como un genotipo, o sea, lo que es un fenotipo, lo que se ve aparentemente como de una persona diferente, generalmente relacionado con los pacientes que tienen síndrome de Down, ¿sí? Pero resulta que nos hemos dado cuenta y con el paso de los años y el estudio nos hemos podido percatar que hay muchos pacientes que tienen discapacidad intelectual y que no necesariamente físicamente se ve nada específico y además que no tienen una enfermedad como de base como la del síndrome de Down, entonces podría pasar desapercibido con el tiempo hasta que llegan al colegio y empezamos a darnos cuenta que tienen muchas dificultades para aprender o que en sus relaciones sociales tienen muchas dificultades, o si de pronto son algunos papás más juiciosos porque los empiezan a llevar a crecimiento y desarrollo, y dentro del desarrollo y el crecimiento de estos chiquitos empiezan a darse cuenta que no están cumpliendo con los logros del desarrollo como los otros niños de su misma edad. Perfecto. Abrimos nuestra línea 305-316-6560, discapacidad intelectual, la necesidad de ver esos factores de riesgo, ver esos síntomas que me podrían indicar. Me voy para la Clínica Noel, consulto con mi neuropsicóloga para saber si mi muchacho o mi muchacha necesitan algún tipo de intervención, de ayuda y de acompañamiento, no solo en la familia, sino también en las instituciones educativas. Vamos con la siguiente pregunta mientras llegan sus inquietudes al 305-316-6560. Mi nombre es Omar García. ¿Existen factores de riesgo para la discapacidad intelectual? Hay factores fisiológicos que producen una discapacidad intelectual y hay factores ambientales que la pueden producir. Bueno, eso tiene que ver un poquito más con las enfermedades que podrían estar de base causando una discapacidad intelectual. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si hay un chico que tiene síndrome de Down, entonces los factores de riesgo serían para producir el síndrome de Down, ¿cierto? Hay algunos otros factores que son ambientales o como me dices, que tienen que ver como un poquito más, por ejemplo, cómo se nutre la mamá, si la mamá durante el embarazo se alimentó de la manera indicada, si durante el embarazo la mamá no consumió ninguna sustancia psicoactiva, droga o alcohol o cigarrillo, ¿cierto? Que también se ha visto como asociado a esto. Tiene que ver más como con todos los cuidados que nos han hablado en el embarazo,
de las mamás para que los niños crezcan durante esa gestación de una manera como adecuada. Ahora, cuando los niños ya nacieron, hay otros factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta y es, por ejemplo, una meningitis o una infección muy grave que pueda irse al cerebro y que pueda causar algún daño cerebral, o un golpe muy severo a una edad temprana que también pueda generar una discapacidad intelectual después de que el paciente ya nació. La mala nutrición también cuando el niño ya nació puede generar discapacidad intelectual. El no enseñarles y el no ingresarlos a una institución educativa puede generar discapacidad intelectual, ¿o eso es diferente? Bueno, eso ya es algo diferente, ¿cierto? Porque cuando hablamos de una discapacidad intelectual que se produce después del nacimiento, tiene que ser algo que vaya a hacer un daño permanente en las estructuras del cerebro o en las conexiones del cerebro, ¿cierto? Cuando me hablas de la nutrición o del no ingresar a un chico a un colegio o estar estimulado de la manera adecuada. O sea, no llenarle el disco duro con información. Puede que cuando yo haga la prueba de inteligencia le dé bajita, ¿cierto? Tenga una prueba de inteligencia más bajita de lo que lo tienen los niños de su misma edad, pero uno esperaría que después de suplir esas necesidades, la nutrición o el estimularlo o el entrar al colegio, alcance los logros académicos o de conocimiento normales para su edad. Eso no sería una discapacidad intelectual, porque una discapacidad intelectual es permanente en el tiempo. Quiere decir que, digamos que el diagnóstico no cambia, pero sí puede tener un mejor desempeño y una mejoría significativa como a lo largo de la vida. ¿Todo niño con síndrome de Down tiene discapacidad intelectual? ¿Todo niño con síndrome, ¿cómo es del espectro, trastorno del espectro autista tiene discapacidad intelectual? ¿Qué podemos decir de eso? Esas son dos cosas diferentes, digamos. El síndrome de Down es una enfermedad o sería una enfermedad de base a la discapacidad intelectual, es decir, que sería una enfermedad en la que todos los niños que tienen síndrome de Down o personas con síndrome de Down tienen discapacidad intelectual, sería la causa de la discapacidad intelectual. Ahora, el trastorno del espectro autista no es una enfermedad de base, porque no todos los chicos con trastorno del espectro autista tienen discapacidad intelectual. Puede ser una comorbilidad, es decir, que pueden existir juntos en una persona, pero no necesariamente todos los chicos que tienen discapacidad intelectual tienen autismo, ni todos los que tienen autismo tienen discapacidad intelectual, pero podría darse. Perfecto, es una buena claridad. Recuerden que tenemos nuestro WhatsApp abierto, nuestro tema de hoy, discapacidad intelectual, 305-316-6560. Mientras eso, aquí hay más inquietudes que nuestro periodista Andrés Amaya encontró de ustedes, nuestros televidentes, para nuestra neuropsicóloga invitada de hoy, Elizabeth Ruiz, de la Fundación Clínica Noel. Veamos. Hola, me llamo Olga Lucía. Doctor, quisiera saber cómo se diagnostica la discapacidad intelectual. A ver, ¿esto es algo clínico, como dicen ustedes, que los síntomas son evidentes o hay que hacer exámenes y todo esto? Bueno, esto no es algo tan clínico como el trastorno por déficit de atención, es distinto, ¿cierto? La discapacidad intelectual tiene dos criterios fundamentales que nos ayudan a diagnosticarla. Uno es una deficiencia, unas dificultades a nivel intelectual. Quiere decir que cuando uno, como neuropsicólogo, hace una prueba de inteligencia, ¿sí?, el puntuaje o la puntuación está por debajo de lo esperado, ¿sí? Eso también se puede evidenciar de otras maneras, por ejemplo, porque no aprenden a leer, porque no aprenden a escribir, porque en sus conceptos teóricos tienen muchas dificultades, es la primera, ¿sí? La siguiente es que también debe hacerse una evaluación o una prueba que tiene que ver con las habilidades de la vida diaria del paciente, es decir, no solamente con la prueba de inteligencia yo diagnostico una discapacidad intelectual, porque como hablábamos ahora, mi prueba de inteligencia puede verse influenciada muchas veces porque yo no tengo un buen acompañamiento para estudiar, porque estoy desescolarizado, porque vivo en un pueblo muy lejos y el acompañamiento que tengo allá no es tan bueno. No he aprendido lo suficiente, pero tengo la capacidad de aprender. Exacto, pero la prueba de habilidades de la vida diaria es la que nos va a dar definitivamente como la base de decir si hay una discapacidad intelectual. ¿Qué son las habilidades de la vida diaria? Tener la capacidad de enfrentarme al mundo y al entorno con las exigencias que él tiene. Es decir, que un niño o una persona sea autónoma y responsable de sí misma para vivir en el entorno dependiendo de la edad que tengo. Para eso también hay unas pruebas que aplicamos y que son, digamos que, objetivas, porque miramos, dependiendo de la edad, qué es lo que debería estar haciendo un paciente. Entonces, el diagnóstico tiene que ver tanto con la prueba de inteligencia, con la prueba de habilidades también. En ese sentido,
En una institución educativa, en una familia, ¿cuáles serían esos comportamientos que me podrían dar una señal de alerta frente al tema de discapacidad intelectual en niños y niñas? Bueno, eso es muy importante porque la mayoría de las veces que una persona tiene discapacidad intelectual, en teoría se podrían ver como luces o alarmas desde muy temprana edad. Son niños que desde muy chiquitos tienen retrasos en los logros que deberían haber alcanzado. Por ejemplo, más o menos a los 3 meses ellos deberían estar sosteniendo la cabecita solitos, que ya son capaces como de mantenerse paraditos en la cabeza. Entonces, desde ahí empezamos a ver que empiezan 3 meses, 6 meses, 7 meses y el niño no puede sostener la cabeza. Que pasan los 9 meses o más y no son capaces de sentarse solos. Que pasan más del año y no gatean. Que llegan a los 2 años y apenas están caminando. Es decir, que en toda su motricidad vienen retrasados. Una de las alertas. Okay. Otra, se demoran mucho en hablar. Entonces, pasa más del año y no han dicho ninguna palabra. O dicen una primera palabra antes del año, pero llegan los 2 años y no arman ninguna frase, ¿cierto? Solamente dicen palabras aisladas. Otra de las alarmas que nos pueden dar. Y otra de las alarmas es en cuanto a su relación con los otros niños o con las personas adultas. Entonces, son chicos que les cuesta relacionarse con niños de su misma edad y, por ejemplo, si ya son niños de 5 años, de 7 años, 10, prefieren siempre estar jugando con niños más chiquitos, por ejemplo. O prefieren hacer juegos o tener juegos de niños mucho más pequeños, ¿cierto? O también los chicos de su misma edad los empiezan a relegar un poquito, a rechazar, porque ven que ellos no les entienden los juegos o que no entienden de lo que están hablando o que hacen comentarios fuera de lugar, ¿cierto? Es una muestra de cómo se relacionan y de hacer cosas que no son propias de su edad. Generalmente los papás o los profes nos dicen, es que parece más chiquito de la edad que tiene. Tiene 10 años o tiene 7 años y parece como si fuera un niño más pequeño, ¿cierto? Todas esas cosas nos empiezan a dar luces. En los colegios, ¿crees que en términos generales el personal de docentes está preparado para, debería, porque todo el que esté allí ha estudiado pedagogía, se ha preparado, debería estar preparado para, por si en la casa no se han dado cuenta, que a veces los niños están más tiempo en el colegio que en la casa, decir, mamá, ojo con esto, con aquello. ¿Crees que la cosa está bien o falta más preparación? Para mí los profes son básicos, el punto esencial de esto, porque como yo decía al principio, muchos papás creen esto ya va a pasar, esto es que no quiere estudiar, esto, ¿para qué va a hablar tan rápido si después igual tiene toda la vida para hablar? Muchos papás van como relegando esto y dándole como espera. Los profes son quienes a veces son los que se dan cuenta de que algo está pasando realmente. Deberían estar más preparados todavía porque, por lo que digo, porque son la base, pero ellos sí se dan cuenta que algo está pasando. Lo que pasa es que también se vuelve muy complicado para ellos entender si es esto o lo otro, porque finalmente los comportamientos de los chiquitos cuando tienen dificultades se parecen todas. Entonces, hasta con que la hiperactividad, por ejemplo. Exacto. Entonces, yo les digo a mis papás cuando van a la clínica o al consultorio que todos los niños que tienen dificultades cognitivas, o sea, a nivel de las funciones del cerebro, generalmente se parecen como se ven o como se expresan en sus comportamientos. Las quejas son, es que no estudia, es que le va mal académicamente, es que no sigue normas, es que se para del puesto, no termina las actividades, pero hasta que no hacemos la evaluación neuropsicológica, donde evaluamos función por función cómo estamos, es que podemos realmente decir si es esto o es lo otro. Pero entonces mira, según te entiendo, lo importante es que tanto padres como instituciones, familia e instituciones educativas, cualquiera de estos síntomas, alarmas, como los llamas tú, que nos nombraba Elizabeth, pues consulten, porque será la neuropsicóloga, el especialista, el que le diga cuál es el diagnóstico y por ende cuál es el paso a seguir, y no acostumbrarnos a decir, no, es que cada niño habla a su propio momento, cada niño gatea en el momento que quiere. O sea, digamos que no hay que ser alarmistas, pero según esa narración cronológica de las funciones como deberían ser que nos enseñó Elizabeth, es importante que todos estemos atentos para consultar. Así es, y me parece muy importante eso porque a veces también los papás dicen, yo para qué lo llevo si me va a decir que eso es normal y no pasa nada. Y si eso pasa, pues genial y será lo ideal que pase, que digamos, no, es algo propio de su edad e irá cediendo. Pero si no, y en una edad temprana nos damos cuenta que algo está sucediendo, ya sea porque la inteligencia tiene un rango más bajito o porque venimos con algún retraso desde alguna otra área,
sí podemos hacer algo a tiempo y como decíamos ahora, más rápido los chicos van a poder como interactuar con su medio y ser como más adaptados a lo que la sociedad les está pidiendo para que una vez que, por ejemplo, salgan del colegio, puedan tener una vida autónoma, tener un trabajo y tener como la vida lo más normal que podamos esperar. A eso es este programa, para llegar a eso justamente. Elizabeth nos recomendó conocer la historia de uno de sus pacientes, se llama Luis Mateo. Su mamá, Ana María, es una mujer maravillosa, le ha dedicado su vida a esos hijos y a él especialmente pues por su condición, una luchadora, una guerrera. Yo le decía que se está ganando el cielo por adelantado, por amar tanto a esos hijos y trabajar tan fuerte de la mano de él para darle calidad de vida y tener una vida lo más normal, como decía Elizabeth, que se pueda. Un saludo para Luis, un saludo para Ana María, que esperamos que nos esté viendo, y aquí va su historia. Mi hijo nació con hemiparálisis cerebral en el lado izquierdo del cerebro, se le descubrió a los 18 meses. El proceso ha sido muy duro porque yo he sido madre y padre a la vez. Su discapacidad pues nunca ha sido un impedimento para él no se ha dejado ganar de eso. Es un ejemplo en la escuela, es un ejemplo para los niños, nunca me lo han discriminado. La discapacidad pues que él tiene ahorita es discapacidad motriz en su manito y en su piecito, también tiene discapacidad pues cognitiva, le da mucha dificultad pues algunas cosas, me está repitiéndose esto, pero él es mi guerrero, mi ejemplo de vida. Bueno, lo que mi hijo hace de todos los días, ir a la escuela, es independiente, es muy luchador. Él se va solo para la escuela, se viene solo. El colegio es una escuela pública, ha dado con buenos profesores, como también otros profesores que no le tienen paciencia. Hay unos profesores que le exigen un 100%, sabiendo aún la discapacidad que él tiene. Hay otros que sí conocen y tienen como más conocimiento pues, de lo que tiene Mateo y le siguen como lo que Mateo va dando. Todos aman a Mateo. Antes, cuando él dice no puedo, todos dicen usted sí puede, porque usted es un berraco. Esa es la palabra más grande, sí puede, porque es un apoyo, el amor que se le da hace que estos niños cada día sean mejor y más independientes y se sientan más seguros de sí mismos. Mi mensaje para esa familia es que desde un principio que se den cuenta que su hijo tenga una discapacidad, que lo amen, que lo apoyen en todo momento. Y un consejo para los docentes, que les tengan paciencia a estos niños y que les den amor, porque en la escuela también se debe dar amor, porque así como ellos exigen y les exigen a los demás niños, también que vean y que se pongan un poco la mano en el corazón viendo que hay niños que necesitan amor. Qué historia más bonita. Me contabas que Luis Mateo nació con una condición que es labio y paladar hendido. ¿Eso tiene alguna relación con discapacidad intelectual? Bueno, igual que como hablábamos ahora, el trastorno del espectro tienen labio y paladar hendido pueden tener asociado alguna otra enfermedad o discapacidad, por ejemplo como Luis Mateo, que tiene discapacidad intelectual. La mamá contaba en la historia que él, además del proceso de labio y paladar, cuando nació se dieron cuenta que él en su cerebro tenía una condición especial en la que una parte de su cerebro no se formó de la manera adecuada, ¿cierto? Entonces digamos que aquí la base de su discapacidad no sería el labio y paladar, sería una comorbilidad, o sea, existen juntas, y la base sería, digamos que la parte de su cerebro que no se desarrolló de la manera indicada y que de hecho, como ustedes vieron, hace también que él en parte de su cuerpo no tenga la fuerza adecuada para moverse pues como uno esperaría, aunque él, como vieron, es una persona totalmente independiente, se mueve solo, puede montar en bicicleta. Claro, le costó un poquito más y a veces le cuesta un poquito más mover su mano o su pie, pero digamos que en términos de un chico de su edad podía hacerlo todo. ¿Qué habría pasado si Luis Mateo, con esa situación cerebral de nacimiento, no habría sido estimulado, apoyado e intervenido a tiempo? ¿Qué sería de la vida de él? Montar bicicleta, todo eso. ¿Sería posible? No podemos ser pitonizas, pero sí, ¿qué puede pasar si no se interviene? Exacto, o sea, digamos que en la vida del Señor todo se ve y todo podría pasar, pero en teoría lo que podría haber pasado era que él no se hubiera podido levantar ni moverse,
no hubiera podido estudiar, no hubiera podido llegar al año escolar en el que está. Luis Mateo lee, escribe, suma, resta, lee solo, hace una vida tranquila, ¿cierto? Se ha demorado un poquito más, sí, pero con todos los apoyos que ha tenido ha ido avanzando. De hecho, también algo pasa aquí, es que como Luis Mateo tuvo un diagnóstico tan temprano y la mamá y los profesores supieron que él tenía ese diagnóstico y sabían que tenían que darle unos apoyos distintos, hemos hecho diferentes evaluaciones a lo largo del tiempo, ¿cierto? El primer diagnóstico no lo hice yo, pero si comparamos el primer diagnóstico y la primera evaluación de él con la que le hicimos este año, él ha avanzado muchísimo. Entonces, el término o el diagnóstico de discapacidad intelectual no se va, pero si lo comparamos respecto a su mismo rendimiento, ha avanzado cantidades muy importantes. Y está en manos de familia, instituciones educativas y personas que lo rodean, a tiempo llevarlos para hacer la intervención adecuada. ¿Y qué opina doña Sorani Alexandra Ospina, licenciada en Educación Infantil, de la historia de Luis Mateo? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Olguita, gracias por la invitación, hermosa, por venir. Muy conmovedora, y realmente uno ve el compromiso de los padres de familia. Qué bueno que todos los padres que tienen un hijo con discapacidad intelectual fueran conscientes, pero no solamente en términos de conocer la discapacidad, sino qué función pueden desarrollar ellos dentro de la casa con los chicos. Licenciatura en Educación Infantil, y has tenido énfasis en este tipo de asuntos como discapacidad intelectual. Bueno, he tenido 7 años de experiencia en educación personalizada. He tenido pues la oportunidad de trabajar con los chicos individualmente y trabajar con unos planes de intervención con base en lo que arroja un diagnóstico neuropsicológico, pero también eso me ha dado la posibilidad de moverme e investigar cómo, de qué manera abordar estos casos puntualmente y cómo orientar también a los profes en las instituciones educativas para que puedan incluir ese niño al aula. Y no es que, digamos, tengan que cambiar toda una planeación o ponerlo a hacer una cosa diferente a él, ¿cierto? Hay que incluirlo y hay que hacer una flexibilización curricular, pienso yo, que no es en el contenido, yo pienso en el cómo llegamos a eso. Perfecto. A propósito de lo que nos estás diciendo, Sorani, te tenemos una pregunta, veamos. El nombre mío es Rosa García. Las personas con discapacidad intelectual deben estar en colegios regulares. ¿Qué hacer? Colegios, ¿cómo se llaman? ¿Especiales para personas con discapacidad intelectual o instituciones educativas regulares? Bueno, hay algunas instituciones que son para personas en general, para incluir a todas las capacidades diversas. Pero también hay instituciones regulares que saben manejar el tema y que tienen dentro de su modelo pedagógico una política inclusiva, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer? Primero que todo, el padre de familia se tiene que centrar en sus expectativas y cuál es el nivel de desempeño del niño. Obviamente, si yo tengo un niño con discapacidad intelectual, no lo puedo meter a un colegio con un modelo pedagógico muy rígido, donde sea pues exigencia estar sentado, estar copiando, jornadas muy largas, digamos, haciendo una actividad, o donde tengan mucha exigencia en cuanto a las tareas, porque sabemos que les va a costar adaptarse a ese modelo. Okay. Entonces, ¿qué se debe hacer? Sí, debe estar en una institución regular. Casi siempre... Luis Mateo lo está. Sí, casi siempre hay un personal de la UAI que está con... UAI. ¿Qué es? Que es la Unidad de Atención Integral. Ok. ¿Sí? ¿De la alcaldía? De la alcaldía. Okay. Entonces, casi siempre hay un personal orientando a los profes en cómo incluir, y hay momentos en que sí, de pronto hacen actividades individualizadas con los chicos y trabajan todos los dispositivos básicos de aprendizaje, como son la memoria, la atención, la percepción, la motivación, que es tan importante, y la concentración, para que ellos puedan alcanzar los contenidos en el aula y pues que se les facilite un poco más esos procesos de razonamiento lógico, que es en lo que se centra más que todo, y el lenguaje, la parte de comprensión y la parte de la escritura. Tú me decías, Sorani, que hay casos en los que es bueno que el niño esté en una institución educativa regular y en otra con énfasis en su discapacidad. ¿Eso se puede como un complemento, como un apoyo? Sí se puede, y hay que mirar si realmente tenemos los recursos para pagarlo. Es que esa es otra cosa. Sí, porque a veces no hay dinero y entonces los papás se sienten como preocupados por eso. Pero yo pienso que ahora el Internet nos ha dado demasiadas herramientas.
Entonces, pienso que es una cuestión de que si no tengo los recursos para que mi hijo esté en una actividad extracurricular que apoye sus procesos, Se los tengo, vea. que apoye sus procesos y que, digamos, contribuya con el proceso escolar del niño, entonces podemos buscar otras herramientas. Hay material lógico, ahorita te hablo de una página súper interesante y que podemos descargar versiones gratuitas para trabajar con los chicos y que trabajen pues desde la motivación, el afecto. Yo pienso que eso es fundamental y que los padres se vinculen y que, digamos, tengan, a estos chicos les cuesta mucho estructurarse en la vida social y en la vida como en la parte de la adaptación y en el cuidado de sí mismos. Entonces, si hay un hogar sin normas, si esa dinámica familiar está muy disfuncional, si vemos que la mamá no le presta atención o que, digamos, no comparte los momentos de calidad con el niño, ahí hay que empezar a pellizcarnos y decir, hay que empezar a modificar ciertos asuntos en la casa. Y a propósito de lo que usted me cuenta, otra pregunta para Sorani Alexandra Ospina, licenciada en Educación Infantil, que hoy nos acompaña en Sana que Sana para hablar de discapacidad intelectual. Veamos. Buenos días, doctor. Mi nombre es Marta Eugenia Bustamante. Quisiera saber qué pautas de crianza deberían de tener los padres de un niño con discapacidad intelectual. Entonces uno pensaría que de pronto un niño con discapacidad intelectual lo miman más, son más permisivos. ¿Qué pautas de crianzas básicas tú nos recomendarías para estos casos? Bueno, es muy importante que no anulemos al niño igual. Hay niños que conocen el diagnóstico y a mí me parece que eso me parece muy adecuado. Que lo sepan, que lo comprendan. Sí, pero no para excusarse ni para tratar de como evadir las responsabilidades. Bueno, tienes un diagnóstico con discapacidad intelectual, pero igual puedes encargarte de ti mismo, puedes tender la cama, puedes ayudar con las labores del hogar. Entonces, como digamos, esas pautas estarían muy ligadas a crear un horario de responsabilidades o irlos estructurando pues como en que cojan rutinas y hábitos. Hasta ahora vamos, que eso sirve también para niños sin discapacidad intelectual. Supremamente. Eso de los horarios, las normas, esas pautas. Para todos, pero en especial para ellos, ellos, porque se pierden, digamos, en la parte social. Ellos no son conscientes como de esa capacidad que tienen, digamos, de ir al otro, de decir una palabra, una expresión que hiera. Entonces, no hay una concientización de la emoción. Entonces, minimizan los riesgos. Entonces, es un asunto muy especial, pues, trabajar con ellos, porque es tratar de encuadrarlos. Hay un tiempo, hay un espacio, hay una hora para hacer las actividades y qué bueno que dentro de esas pautas pongamos como los roles de cada uno en el hogar, no solamente es el niño, porque hay cosas que como papás también necesitan, bueno, yo no soy mamá, pero hay cosas que hay que reestructurar y sobre todo el ejemplo, cómo estamos, digamos, ambientando esos espacios para hacer las tareas, si hay ruido, si hay, digamos, elementos distractores, porque pasa mucho que se van perdiendo como en las actividades, entonces hay que encasillarlos. ¿Qué recomiendo yo? Entonces, iniciar, digamos, la sesión o el encuentro con el niño en casa mediada por una actividad de juego. El juego es el elemento dinamizador de todo el aprendizaje. Y qué tan bueno que si yo soy papá, estoy todo el día trabajando y por la noche puedo dedicar un momentico, entonces que ese momentico, esa media hora, esos 20 minutos sean de calidad. Entonces, iniciar con un juego, luego proponer una actividad central, ya sea en cálculo, ya sea en una tarea o en algo específico que tenga pues como del colegio y que finalmente hagamos algo que a él le parezca agradable. Si yo tuviera un niño con discapacidad intelectual, por Dios que usted sería la persona indicada para acompañarlo. Gracias. ¿Qué nos trajiste aquí antes de irnos a comerciales? Justamente pensando en este cómo es el material apoyarlos en el hogar. concreto, sí. Bueno, casi todos son adaptados pues como de otros países, pero ya acá en Colombia pues encontramos muchas réplicas. Este es un puzzle, entonces digamos este consiste en trasladar la bola de un lugar al otro. Por eso el laberinto. Ajá, por el laberinto. Entonces está trabajando todo lo que es la función ejecutiva, cómo planeo yo para llegar al punto de llegar, ¿cierto? Este es supremamente chévere y trae una recompensa además porque si lo logras puedes sacar una monedita. Qué belleza. Un billetico, y eso estimula una recompensa. La concentración, ¿no? Demasiado, la concentración y la percepción visual y la tolerancia a la frustración, porque ¿qué pasa? La baja autoestima hace que estos chicos se crean que no son capaces con las actividades, entonces es retarlos también. ¿Este tipo de cositas es similar? Bueno, sí es similar, pero es un poquito más, son un poquito más elaboradas. Okay. Y también son puzzle, pero tienen diferentes niveles de complejidad.
Entonces, incluso lo puedes poner a un adulto y aquella persona que no tenga la paciencia se va a rendir. Entonces, ¿En qué consiste? ¿Que las usted puede bolitas? hacerlo y pilas con el material. Antes de ponérselo al niño, ensáyelo usted, ¿cierto? Antes de que le genere ese duelo cognitivo al niño, ensáyelo usted y mire cómo lo podría orientar y cómo lo podría asesorar cuando él se enfrente al reto cognitivo. Consiste en que cada bolita debe encajar en un huequito. En un ¿no? huequito. Es de Pero hay una paciencia, estrategia, Olga, porque ¿qué va a hacer, digamos, el niño con discapacidad intelectual? Va a empezar a mover rápido y como que eso se acomode por arte de magia. Y resulta que hay una estrategia. Si no empiezas desde el centro, pues se te van a empezar a mover todas las bolas y no vas a lograr el objetivo. Estoy empezando de afuera para adentro, ¿estoy bien? Estás súper bien. Ah, bueno, ok. Pero no puedes bloquear los caminos. Okay. Entonces es un asunto de tiempo, de paciencia, de mucho amor. Ahorita terminamos en comerciales. ¿Y este? Bueno, este lo pueden encontrar en internet, se llama Bob It. Hay unos como más avanzaditos, Bob It. Bob It. Entonces, son unas instrucciones auditivas y nos mide la velocidad en el procesamiento de la información. Entonces hay que conseguir unos puntos, él va dando unas instrucciones, hay que jalar, hay que girar y hay que tocar el botón. Entonces es pura alerta. Y a mí me tocaron el Bob It de que debo ir a comerciales. Tengo que ir a comerciales, pero seguiremos hablando de discapacidad intelectual. Hoy estamos hablando con la Fundación Clínica Noel, con su neuropsicóloga Elizabeth Ruiz, con una persona que ha trabajado pues también de la mano con ella, que es Orani Alexandra Ospina, licenciada en Educación Infantil, la importancia, abuelos, padres, docentes, de diagnosticar a tiempo la discapacidad intelectual para que estos chicos y chicas reciban el apoyo a tiempo y puedan tener una vida lo más normal y lo más feliz posible. Ya regresamos. Esto es Sana que Sana, inquietudes en el 305-316-6560. Regresamos a Sana que Sana. Nuestro tema de hoy es la discapacidad intelectual. Esta está relacionada con limitaciones en las habilidades que el ser humano aprende para funcionar en su vida diaria. Por lo tanto, a quienes la tienen les cuesta más que a otros comprender, aprender y comunicarse. Les cuesta más esto. Las personas con discapacidad mental que son correctamente estimuladas y apoyadas tienen la posibilidad de progresar y salir adelante. Y ese es el objetivo de hablar, de tratar temas como estos. Vamos con preguntas para nuestras invitadas. Buenos días también para ti. Mi hijo tiene TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y le diagnosticaron capacidad cognitiva limítrofe. ¿Es diferente a la discapacidad cognitiva? ¿Y qué me puede recomendar para este diagnóstico? Nos cuenta que su chico tiene 8 años. Bueno, aquí varias cosas de las cuales hablar. La primera es que hasta hace muy poco la discapacidad cognitiva no podía ser diagnosticada al tiempo con un déficit de atención. Quiere decir que cuando diagnosticábamos una discapacidad intelectual o cognitiva, dábamos por hecho que estos chicos tenían deficiencias o dificultades para la atención, como nos estaba diciendo Sorani ahorita. Pero resulta que estudiando más nos dimos cuenta que un chico que tiene discapacidad intelectual también puede tener dificultades en la atención y déficit de atención. Aquí lo importante es que si fuera a diagnosticarse al tiempo, no es un déficit de atención como el que vemos en un niño sin discapacidad intelectual. Es un déficit en la atención o una hiperactividad muchísimo más elevadas y mucho más difíciles que un niño que no tiene dificultades con la inteligencia. Ahora, el diagnóstico que le dieron a ella, que es de capacidad cognitiva límite, no es lo mismo que una discapacidad intelectual. Es otro diagnóstico diferente y que de hecho, reconociendo las limitaciones que tenemos en este momento respecto a los avances en el tema, tenemos muchos huecos ahí. La inteligencia límite es un diagnóstico de la inteligencia donde es como un limbo. No es un niño que tiene una inteligencia normal, ni es un niño que tiene una inteligencia baja. Queda como en todo el borde entre normal y no. Yo les digo a los papás que es como si fuera una campanita y ellos quedan en todo el pedacito donde está entre el uno y el otro. Estos chicos suelen tener dificultades, algunas dificultades parecidas a los niños que tienen dificultades de inteligencia baja. Por ejemplo, en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto a la función ejecutiva, que era lo que nos estaba diciendo Sorani ahorita de planear, en cuanto a la atención.
pero les digo yo a los papás que tienen ellos en este momento respecto a ese tema como un plus o algo que les favorece, y es que al no ser una inteligencia baja completamente, son ellos quienes deciden si los potencian a ser casi una inteligencia normal o si al contrario no les dan las posibilidades y quedan más bien tirando hacia el límite bajo. Estos chicos son los chicos que muchas veces los papás nos dicen algo le falta, que uno los ve como que tienen una vida normal, en el colegio van como ahí, pero como que se quedan, pero no avanzan mucho, entonces necesitan unas adecuaciones diferentes y un apoyo distinto, porque lo que les digo, no tienen las capacidades de los niños normales o comunes, pero tampoco están por debajo de lo esperado. Y darles esas alternativas, ¿en qué consiste? Que se diagnostiquen a tiempo, que esté con una persona especializada en este tipo de situaciones, que adecúen las pautas en el hogar, en el colegio. Esos son los apoyos que necesitarían. Sí, y otro que me parece vital acá, y es que a veces los papás dan por hecho como que toda la vida se pegó y no arrancó, y entonces dicen, es que no va a poder. Entonces o lo sobreprotegen, o no les dan las posibilidades de salir adelante, o no les exigen lo suficiente. Entonces ellos crecen pensando también que no pueden, y que simplemente es que no pueden y ya, pero nunca nadie les dijo por qué, ¿cierto? Entonces era lo que ella nos decía, importante saber el por qué y de dónde viene, el exigirles lo suficiente, y el también entender si, por ejemplo, tienen otras dificultades, por ejemplo, como en la atención, para que entonces cuando rehabilitemos o estimulemos la atención, o un profe como ella nos ayude, entonces ese mejoramiento en la atención nos jalone también el proceso de inteligencia y de razonamiento. ¿Qué piensas, Orani, de eso? Vamos muy de la mano, el acompañamiento del neuropsicólogo con el pedagogo y el padre de familia tiene que ser... Esa es la triada, pues. Esa es la triada fundamental, porque pues cualquier proceso de aprendizaje tiene de base esos 5 dispositivos básicos: memoria, atención, concentración, percepción, motivación. Entonces, para poder llegar a contenidos hay que hacer una sensibilización sobre eso y que el niño logre alcanzar unos niveles, digamos, pertinentes o adecuados para mantener la atención y pueda adquirir los conocimientos. Y con los papás, entonces, bueno, qué rico que se está haciendo todo el trabajo con la neuro, se está haciendo el trabajo con la pedagogía, pero entonces ellos cómo replican. Y ahí es donde viene la importancia del material educativo y todas las plataformas que hay en internet, porque sabemos que ahora los chicos me manifiestan demasiado interés. Perfecto. Otra preguntita. Tengo una niña de 13 años, me parece muy importante esto, y va de la mano con lo que decías, que se pueden como correlacionar. Comorbilidades, ¿qué dices tú? Quisiera saber si es discapacidad intelectual el hecho de no concentrarse, teniendo en cuenta que lleva varios años en el mismo grado. No necesariamente. No, eso es lo que yo les decía ahorita, que a simple vista los comportamientos se ven iguales. Esto podría ser todo. Podría ser un déficit de atención, un trastorno del aprendizaje. O puede ser algo supremamente leve. Baja motivación, o una inteligencia límite, o una inteligencia baja. Podría ser de todo. Por eso yo les decía que simplemente con ver los comportamientos no podemos decir que es una discapacidad intelectual o que es lo otro, aunque lleve muchos años perdidos. Puede estar 3 años perdidos, 4 años perdidos, y ni así podríamos decir que es una discapacidad intelectual. Eso lo tiene que ver un especialista. Exacto, porque puede ser un déficit de atención muy marcado que no le ha permitido a ella aprender de la manera adecuada o no, o podría ser un trastorno del aprendizaje, una dificultad específica para leer y escribir, y esto, por ejemplo, pasa muchas veces. Tienen 13 años, no saben leer y escribir bien, y la mayoría de los exámenes en ese momento de la vida, en ese grado, son escritos. Como un niño para que le vaya bien si no sabe. Y le digo una perla más. Una vez hablamos de visión en los niños. A veces es que tienen problemas de baja visión no diagnosticados. O sea, puede ser cualquier cosa, puede ser poquito, puede ser un poquito más preocupante, pero eso lo tienen que decir ellas, las especialistas. Nosotros vamos a nuestra segunda pausa. En Sana que Sana, nuestro tema de hoy es la discapacidad intelectual. Regresaremos para seguir aprendiendo juntos sobre este tema tan importante, para diagnosticarlo a tiempo, para ayudarles a tiempo. Ya regresamos. Regresamos a Sana que Sana. Orani, nuestra licenciada en Educación Infantil, tiene más herramientas para apoyar a estos muchachos con discapacidad intelectual. Sí, claro. Bueno, tengo muchas más, pero realmente son muy pesadas, entonces, como las menos encartadoras. Bueno, esta es una estrategia que se llama, un juego que se llama Rafle.
pero acá en Colombia pues ya lo adaptaron como Pilo, y es un juego que maneja la agilidad mental, la velocidad de procesamiento de la información, y también pues lo enfoca en la diversión de los niños. Son unas tarjeticas con imágenes, como lo podemos ver acá. Todas las imágenes tienen unos tamaños diferentes, pero todas las tarjetas tienen un elemento que coincide. Entonces se pone una tarjeta en el centro, nos repartimos las tarjetas entre todos. ¿Y que después casen? Sí, pero el que primero piense, o sea, el que lo haga más rápido. Entonces tienen que, aparte de encontrar el objeto que coincide, pues deben nombrarlo, y eso genera otro grado de dificultad. Y hay una página que la vamos a ver, la dirección, ¿en qué nos puede ayudar, Sorani? Bueno, dentro la de la ponen. investigación que llevo a cabo en capacidades diversas, encontré esta maravilla de página. Smartic.es. Smartic.es. No tiene costo porque hacemos la versión de prueba. Sí, porque bueno, es una página española que se puso a pensar sobre los procesos educativos, y hay varios profesionales que se encargan de diseñar actividades enfocadas, digamos, en cada capacidad diversa. Entonces, uno como tutor, puede ser usted padre de familia, profe o familiar del niño, puede ingresar a la página, inscribirse y descargar una versión gratuita. Ya como tutor tienes derecho a ir agregando estudiantes o personas. Chévere. Herramientas. Sí. Herramientas. Entonces, lo que hacemos es que los niños crean una cuenta, pueden construir ahí un avatar, ellos dentro de la plataforma construyen un avatar, tienen acceso a unas actividades diarias enfocadas en razonamiento lógico, en comprensión de lectura, y es supremamente divertido porque resulta que les fragmenta los enunciados. Si no saben leer, entonces ponen el audio, si es un problema, entonces les da el tiempo para resolverlo, y son situaciones muy contextualizadas y asuntos muy motivadores para los niños. Además, cuando terminan de hacer su trabajo pues en la plataforma, 20, 15 minuticos diarios, tienen una recompensa por lo que hicieron. Entonces les dan monedas y pueden ingresar al gimnasio, tienen colegio, tienen la casa, tienen la habitación, y van comprando cosas como para las mascotas, es y van aprender adecuando. y divertirse, así es que entran las cosas más fácil. Mira esa pregunta para Elizabeth. Tengo una niña de 4 años, su diagnóstico es diplegia espástica. ¿Se dice así? Diplejía. Diplegia espástica. Intelectualmente está bien. ¿Puede ella con su diagnóstico de retraso motor tener discapacidad intelectual? Bueno, esto es lo que hablábamos de dos enfermedades coexistiendo o pues en la misma persona al tiempo. ¿Podría tener discapacidad intelectual o no? No necesariamente porque tenga una diplejía tiene que tener una discapacidad intelectual. De hecho, ella nos está contando aquí que intelectualmente ella ve que está avanzando a un nivel normal, entonces tiene un retraso motor y el resto de su desarrollo está dentro de lo normal o dentro de lo esperado. Perfecto. Se nos acaban los minutos. Empecemos a concluir. ¿Cuál sería tu conclusión, Sorani? Un minutico para vos. Bueno, por ser vos. Muy importante, muy importante. O sea, yo enfoco el trabajo sobre todo en los padres de familia, que son quienes tienen esa responsabilidad y ese vínculo con los niños. Entonces, denle confianza, que tengan, digamos, esa capacidad de pensar, yo soy capaz de soñar, yo quiero hacer esto en mi vida. No sobreprotegerlos. Normatizar y además, pues, enfocar todo en las normas, pero con mucho amor y con mucha empatía con el niño. Ya sabemos que el afecto moviliza todos los procesos educativos. Perfecto. ¿Y Elizabeth? Para mí lo más importante es que ojalá que el diagnóstico se haga a tiempo y temprano, porque esto le permite a los chicos poder avanzar lo suficiente como para poder tener una vida adulta lo más integrada y sana posible. Digo sana es porque ellos pueden llegar a ser personas útiles para la sociedad, a tener un trabajo, a aportar a su familia, a tener una vida autónoma, a vivir solos, ¿por qué no? ¿Cierto? Pero tener todo su pareja. esto también, todo esto solamente podrá pasar si hay una persona que esté ahí acompañando y potencializando todas las habilidades que ellos tienen y jalonando las dificultades que tengan para que en el futuro ellos puedan tener su vida y formarla como ellos quieran. Este programa me gustó mucho, qué invitadas tan buenas. Tenemos que buscar más temitas porque de eso se trata. A Elizabeth Ruiz, neuropsicóloga, a Sorani Alexandra Ospina, licenciada en Educación Infantil. Muchas gracias y muchas gracias a la Fundación Clínica Nobel por prestarnos a Elizabeth este rato. Terminamos Sana que Sana. Comienza la Semana Saludable el próximo martes hablando de insulina.
todos esos pacientes insulinodependientes que deben usar insulina por su diagnóstico de diabetes, los invitamos a que estén con nosotros muy juiciosos el próximo martes a las 11 de la mañana porque les daremos recomendaciones bien importantes para el correcto uso de la insulina en sus tratamientos. ¡Feliz fin de semana para todos! Nos vemos el próximo martes, 11 de la mañana, en el programa Saludable del canal Televit. Sana que sana.